Mi nombre es Elara Rojas, tengo 32 años y soy contadora forense. Mi trabajo consiste en encontrar la verdad oculta en los números, en seguir el rastro del dinero para desvelar fraudes y engaños. Es un trabajo que requiere paciencia, precisión y una absoluta devoción por los hechos. Supongo que era inevitable que aplicara esas mismas habilidades a mi propia vida. Porque en mi familia, los balances siempre estuvieron desequilibrados, las cuentas emocionales nunca cuadraron y yo siempre fui el activo que se daba por sentado, la provisión para pérdidas que nadie esperaba tener que usar. La verdad, la cruda verdad, me golpeó en la cara un martes por la tarde, el tipo de martes gris y pesado en la Ciudad de México en que el aire se siente como una manta húmeda. El timbre de mi pequeño pero ordenado apartamento en la colonia Narvarte sonó sin previo aviso. Nunca recibía visitas inesperadas. Mi vida, a diferencia de la de mi familia, era un ecosistema cuidadosamente controlado, un refugio que había construido para mí misma lejos de su caos predecible. Al abrir la puerta, mi corazón dio un vuelco. Ahí estaban, mi padre, Roberto, con su postura rígida de hombre de negocios que se siente fuera de lugar en un edificio sin valet parking, y mi madre, Marta, con un bolso de diseñador colgado del brazo como un escudo y una mirada que analizaba mi pasillo en busca de grietas y polvo, y mi hermana, Sabina, 4 años menor que yo, resplandeciente y perfectamente arreglada, como siempre, el centro del universo familiar. Por una fracción de segundo, una estúpida y diminuta chispa de esperanza se encendió en mi pecho. La ilusa idea de que, quizás, por una vez, habían venido solo a verme. A ver cómo estaba. A tomar un café. La esperanza murió tan rápido como nació. «No nos vas a invitar a pasar, Elara», dijo mi madre, su voz con ese tono de dulzura forzada que siempre precedía a una emboscada. Los dejé entrar. Mi apartamento, que para mí era un santuario de paz y orden, de repente se sintió diminuto, invadido. Se sentaron en mi pequeño sofá, luciendo tan cómodos como si estuvieran en una sala de interrogatorios. Sabina evitaba mi mirada, estudiando sus uñas con una concentración absoluta, una táctica que usaba desde niña cuando sabía que estaba a punto de recibir algo que no le correspondía. Mi padre carraspeó, el sonido oficial que marcaba el inicio de los negocios familiares. «Elara, iremos directo al grano. No tenemos tiempo para rodeos». Asentí, preparándome. «Como sabes», continuó, «Sabina y su prometido, Aníbal, están planeando su futuro. Van a casarse el próximo año». «Felicidades», dije en voz baja, mirando a mi hermana. Ella me dedicó una sonrisita fugaz. «Gracias», intervino mi madre. «Y una nueva vida necesita un lugar adecuado para empezar. Un hogar digno de ellos, de nuestra familia». El aire se espesó. Sabía exactamente a dónde se dirigía esto. Cada palabra era un paso calculado en un tablero de ajedrez que yo no había pedido jugar. «La casa de la abuela», soltó mi padre, sin rodeos. «En Polanco. Es perfecta». Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. «La casa de la abuela Inés. Mi casa. El único lugar en el mundo donde me había sentido vista, valorada, querida. El legado que ella me había dejado a mí, y solo a mí». «La casa es mía, papá», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Mi madre suspiró, un sonido teatral de mártir. «Hija, por favor. Tú vives sola, ¿qué vas a hacer con una casa tan grande? Sabina la necesita más que tú. La familia consiste en ayudarse unos a otros». «C.H. Elara», susurró Sabina, levantando por fin la vista, sus ojos grandes y lastimeros, una actuación que había perfeccionado durante 28 años. «De verdad amo esa casa. Sería el nido de amor perfecto para nosotros». Negué con la cabeza, lentamente. «No está en venta». Fue entonces cuando la fachada se derrumbó. La cara de mi padre se endureció, sus ojos se convirtieron en 2 trozos de hielo. Se inclinó hacia adelante, su voz bajó a un gruñido amenazador que había aprendido a temer desde la infancia. «No seas egoísta, Elara. Esa casa fue un regalo del cielo. O le cedes los derechos a tu hermana, o ya no eres nuestra hija».
Así de simple. Elige. Ahí estaba. El ultimátum. La transacción final. Mi lugar en la familia a cambio de un inmueble de 15 millones de pesos. Miré sus tres caras, tan seguras, tan convencidas de su derecho a exigirme esto. Y en ese momento, no sentí rabia. Sentí un vacío helado, una claridad absoluta. La última y delgada hebra que me unía a la ilusión de que éramos una familia acababa de ser cortada. Y ellos mismos me habían entregado las tijeras. Cuando la puerta de mi apartamento se cerró tras ellos, el silencio que dejaron atrás era más ruidoso que sus demandas. Me quedé de pie en medio de mi sala, el eco de las palabras de mi padre, «O ya no eres nuestra hija», rebotando en las paredes. Caminé lentamente hacia la pequeña estantería junto a la ventana, donde, en un rincón casi oculto, había una única fotografía familiar enmarcada. Fue tomada hacía 15 años. Todos sonreíamos a la cámara, pero incluso entonces, en el brillo del papel fotográfico, se podía ver la verdad. Yo estaba ligeramente apartada del grupo, mientras Sabina estaba en el centro, abrazada por mis padres, la estrella indiscutible. Mi mirada se perdió en la imagen y mi mente, como un proyector descontrolado, comenzó a reproducir una película que había intentado mantener archivada. La película de mi vida, titulada La sombra de Sabina. El recuerdo más vívido, el que siempre volvía como una cicatriz que pica antes de la lluvia, era el de los 15 años de Sabina. Mis padres, Roberto y Marta, no repararon en gastos. Alquilaron el majestuoso casino español en el centro histórico, un lugar de techos altos y candelabros de cristal que goteaban luz sobre 200 invitados. Sabina lucía un vestido de princesa, un sueño de tul y pedrería que costó más que mi matrícula universitaria de un semestre. Hubo una banda en vivo, un banquete de 5 tiempos y un fotógrafo profesional que seguía a mi hermana como si fuera una celebridad de Hollywood. Yo tenía 17 años. Mi papel esa noche fue el de asistente no oficial. Elara, cariño, ¿puedes asegurarte de que los de la música tengan agua? Elara, ve a buscar el bolso de tu tía. Elara, ayuda con los recuerditos. Me pasé la noche corriendo de un lado a otro con un vestido que ya había usado 3 veces, sintiéndome como una empleada en la coronación de mi hermana. En un momento, me detuve en un rincón oscuro del salón, observando a Sabina bailar el vals con mi padre. Él la miraba con una adoración que nunca, ni una sola vez, había dirigido hacia mí. En sus ojos, Sabina no era solo su hija, él era su obra maestra, el reflejo de todas sus ambiciones sociales. Y yo era un borrador olvidado en un cajón. El contraste era brutal, casi cómico en su crueldad. 2 años antes, mis propios 15 años se habían celebrado un martes por la noche. Mi madre llegó a casa del trabajo con un pastel de supermercado en una caja de cartón. «Felicidades, hija», dijo, dejándolo en la mesa de la cocina sin mucho entusiasmo. Éramos solo los 4. Mi padre encendió las velas mientras miraba un partido de fútbol en la televisión. Cantamos las mañanitas de forma apresurada y desafinada. Cuando soplé las velas, mi deseo fue simple, que al año siguiente me sintiera menos invisible. Cuando pregunté por qué no podíamos tener una fiesta, aunque fuera pequeña, con mis amigos, mi madre me dio la respuesta que se convertiría en la banda sonora de mi adolescencia: tenemos que ahorrar, Elara. El evento de Sabina el próximo año será muy grande y costoso. Tienes que entender. Y yo entendí. Entendí que mi existencia era secundaria. Entendí que mis hitos eran meros trámites, mientras que los de Sabina eran producciones teatrales. Cuando me gradué de la preparatoria con el mejor promedio de mi generación, me enviaron un mensaje de texto. Cuando me aceptaron en la UNAM, mi padre dijo, bueno, al menos es barata. Pero cuando Sabina, 2 años después, se graduó a duras penas del TEC de Monterrey tras cambiar de carrera 3 veces, organizaron una cena para 50 personas en un restaurante de lujo en Las Lomas. Esa noche, de pie en mi pequeño apartamento, el recuerdo de esas humillaciones no me trajo lágrimas. Me trajo una extraña sensación de poder. Ellos habían pasado toda mi vida mostrándome cuál era mi lugar. Me habían entrenado para ser invisible, para no esperar nada. Y en su arrogancia,
no se dieron cuenta de que, al hacerlo, me habían liberado. Una hija que no espera nada, no tiene nada que perder. Y una contadora que conoce el valor de cada activo y cada pasivo, sabe exactamente cuándo es el momento de liquidar una cuenta que lleva demasiado tiempo pendiente. La cuenta de mi dignidad. La ironía de la situación era tan densa que casi podía saborearla. Mis padres me acusaban de ser egoísta por aferrarme a la casa, pero la verdad es que la casa era lo único que me había mantenido a flote en el océano de su indiferencia. Todo había comenzado unas semanas antes, en la notaría del licenciado Campos, un hombre mayor, de traje impecable y una calma que imponía respeto. Era el albacea de mi abuela Inés. Yo estaba sentada en una silla de piel, sintiendo el frío del cuero a través de mi blusa, flanqueada por mis padres y Sabina. Habían insistido en venir, sus caras una mezcla de duelo superficial y una mal disimulada codicia. Esperaban, sin duda, una parte del pastel. La abuela Inés, la madre de mi madre, había sido una mujer inteligente y pragmática, con un buen ojo para las inversiones inmobiliarias. El licenciado Campos se aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento. Era un documento claro, conciso, como lo había sido mi abuela en vida. Dejó algunas joyas a mi tía, una cantidad de dinero a una organización benéfica, y entonces, llegó al punto principal. Y en lo que respecta al bien inmueble ubicado en la calle de Campos Elíseos, número 427, en la colonia Polanco, Ciudad de México, el notario hizo una pausa y ajustó sus lentes, mirando por encima de ellos directamente hacia mí. Lego la totalidad de la propiedad, libre de todo gravamen, a mi nieta, Elara Rojas. Un silencio denso y pesado cayó sobre la habitación. Podía sentir las miradas de mi familia quemándome la piel. Levanté la vista y vi el rostro de mi madre pálido, el de mi padre con una mandíbula apretada de ira, y el de Sabina con una incredulidad que rápidamente se transformó en un puchero de niña a la que le han quitado su juguete favorito. En ese instante, en medio de su conmoción, yo no pensé en los 15 millones de pesos. No pensé en la plusvalía, ni en la ubicación privilegiada. Mi mente voló a esa casa. A su fachada de piedra, a la bugambilla morada que trepaba por la pared, al olor de los libros viejos y la lavanda en el estudio de mi abuela. Pensé en las tardes de domingo en su cocina, donde me enseñó a hacer su famoso pastel de manzana, sus manos arrugadas pero firmes guiando las mías. Pensé en el pequeño jardín trasero, nuestro santuario secreto, donde plantamos rosales y aprendí que la paciencia y el cuidado podían hacer florecer la belleza incluso en la tierra más dura. Pensé en el tablero de ajedrez en la sala, donde me enseñó a pensar estratégicamente, a anticipar los movimientos del oponente, a proteger a mi reina. Esa casa no era un activo financiero. Era el único archivo físico de mi felicidad. Era la prueba tangible de que alguien en este mundo me había visto de verdad, había valorado mi mente tranquila sobre el encanto ruidoso de mi hermana, y me había querido sin condiciones. Para mis padres, la casa era un símbolo de estatus que podían usar para impulsar a Sabina. Para Sabina, era un capricho, un accesorio para su vida perfecta. Para mí, era la única herencia que realmente importaba, la validación. Perder esa casa no significaba perder dinero. Significaba permitirles borrar la última prueba de que yo, Elara, era digna de amor. El viaje de regreso de la notaría fue una tortura silenciosa. El aire en el coche era irrespirable. Sabina lloriqueaba en el asiento trasero. Mi madre miraba por la ventana con una expresión de amargura. Mi padre conducía, sus nudillos blancos sobre el volante. Nadie me felicitó. Nadie dijo una palabra. Pero yo sabía lo que estaban pensando. No estaban de luto por la abuela. Estaban calculando. Estaban planeando cómo arrebatarme el único regalo verdadero que había recibido en mi vida. Y yo, en silencio, también empecé a planear. La defensa de mi fortaleza. Esa noche, incapaz de dormir, me encontré rebuscando en una vieja caja de recuerdos, una de las pocas cosas que me había llevado de la casa de mis padres cuando me independicé a los 18 años. Dentro, entre boletines de notas y algún diploma, encontré una pequeña foto Polaroid. Era yo, con unos 16 años, sentada frente a mi abuela Inés en su sala, con el tablero de ajedrez entre nosotras.
Ambas mirábamos las piezas con intensidad. El recuerdo de esa tarde era tan claro como la fotografía. Estaba devastada. Mis padres habían olvidado mi premiación de matemáticas en la escuela para asistir a un desfile de modas amateur en el que Sabina participaba. Ni siquiera era un evento importante, pero era de Sabina, y eso era lo único que importaba. ¿Por qué la quieren más a ella, abuela?, le pregunté, mi voz adolescente quebrada por la injusticia. Mi abuela Inés no me dio una respuesta complaciente. No me dijo, no es verdad, te quieren igual. Ella me miró con sus ojos sabios y profundos, y me dijo la verdad. No la quieren más a ella, mija, respondió, moviendo un alfil con precisión. Se quieren más a ellos mismos. Sabina es un espejo que refleja la imagen que ellos desean proyectar al mundo, glamorosa, popular, admirada. Es su proyecto de relaciones públicas. Tú, en cambio, Elara, eres un espejo que refleja lo que ellos realmente son, o lo que temen ser, trabajadores, prácticos, discretos. Y esa imagen los aterroriza porque no la pueden presumir en sus cenas con amigos. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. Era la primera vez que alguien le ponía nombre a mi realidad. Luego, señaló el tablero de ajedrez. Yo estaba perdiendo. Tenía pocas piezas y el rey de mi abuela estaba bien protegido. Estás en una posición difícil, dijo. Tu instinto es atacar, hacer un movimiento desesperado. Pero a veces, cuando el oponente es más fuerte o tiene más piezas, la mejor jugada no es el ataque. Es la defensa. Es construir una fortaleza. Me enseñó una estrategia de finales de partida llamada la fortaleza. Consistía en organizar tus pocas piezas restantes de una manera tan impenetrable que, aunque el oponente tuviera una ventaja material abrumadora, no pudiera romper tus defensas, forzando un empate. Un ahogado. En la vida, Elara, me dijo mientras colocaba mi torre y mi alfil en una formación protectora alrededor de mi rey, habrá momentos en que la gente te acorralará. Pensarán que tienen todo el poder, todas las piezas. No intentes enfrentarlos de frente, te aplastarán. Construye tu fortaleza en silencio, mija. Conoce tus derechos, asegura tus recursos, ten paciencia. Y espera. Deja que su propia arrogancia sea la que los haga cometer un error. Ahora, en la soledad de mi apartamento, con el ultimátum de mi padre resonando en mis oídos, miré el testamento sobre la mesa. Entendí. La abuela no solo me había dejado una casa. Me había dejado una estrategia. Me había dado las piezas y el tablero. La casa no era solo un refugio de recuerdos. Era mi fortaleza. Y mi familia, en su arrogancia, acababa de lanzar su ataque final. No sabían que yo no iba a contraatacar. Iba a encerrar a mi rey, a proteger mis activos y a esperar a que ellos, en su desesperación, se ahogaran en su propio juego. Las 2 semanas que siguieron a la visita de mi familia fueron un descenso a un tipo de infierno psicológico que solo los parientes cercanos pueden construir. Mi teléfono se convirtió en un arma apuntada contra mí, un portal a través del cual me bombardeaban con una campaña coordinada de manipulación, culpa y chantaje emocional. Todo comenzó con mi madre, Marta. Sus mensajes de texto llegaban a todas horas, largos párrafos llenos de sentimentalismo tóxico y una lógica retorcida que me dejaba sin aliento. Elarita, hija, no he podido dormir pensando en esto. Me duele el corazón ver cómo te estás comportando. La abuela Inés no hubiera querido esto. Ella amaba la unidad familiar por encima de todo. ¿Estás rompiendo esta familia por un montón de ladrillos y cemento? ¿De verdad vale la pena? Tu hermana está desconsolada. Por favor, recapacita. Con amor, mamá. Cada hija y cada, con amor, eran como pequeñas dagas recubiertas de un veneno dulce. Leía los mensajes y sentía una náusea familiar. La unidad familiar que ella mencionaba era una dictadura en la que las necesidades de Sabina eran la constitución y mis sentimientos eran sistemáticamente vetados. Luego venían las llamadas de mi padre, Roberto. Él no se andaba con rodeos sentimentales. Su táctica era la intimidación, el recordatorio de su poder patriarcal. Elara,
Soy tu padre y me vas a escuchar, comenzaba, sin siquiera un hola. Ya basta de niñerías. La boda de tu hermana es un evento social importante. Nuestros amigos, mis socios, todos estarán ahí. ¿Qué clase de imagen vamos a dar si tu hermana vive en un departamentucho mientras tú estás sentada en una mansión? Es una cuestión de honor familiar. Y tú estás manchando ese honor con tu egoísmo. Tienes hasta el fin de semana para entrar en razón. Colgaba antes de que yo pudiera decir una palabra. Honor. Su honor siempre había dependido de las apariencias, de lo que los demás pensaran. Yo era un error en su ecuación de perfección social, un problema que ahora se negaba a ser barrido debajo de la alfombra. Y por supuesto, estaba Sabina. Ella alternaba entre dos modos, la víctima y la niña mimada. Me dejaba mensajes de voz llorosos, su voz temblorosa y llena de sollozos perfectamente sincronizados. Hermanita. Sollozo, no puedo creer que nos estés haciendo esto. Aníbal y yo. Sollozo, habíamos soñado tanto con esa casa. Él piensa que no te importa mi felicidad. ¿Está afectando nuestra relación? ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir mi futuro matrimonio? Cuando los lloriqueos no funcionaban, pasaba a los mensajes de texto pasivo-agresivos, llenos de fotos de ella en tiendas de decoración o con catálogos de muebles, con pies de foto como, soñando con el hogar que nunca tendré, o, viendo cocinas, aunque sé que nunca cocinaré en la de la abuela. Y para completar el asalto, activaron a los monos voladores. Mi tía Griselda, la hermana de mi madre, me llamó un jueves por la noche. Su voz era un jarabe empalagoso de falsa preocupación. Sobrina, me llamó tu mamá. Está destrozada, la pobre. Tú sabes cómo es tu hermana, siempre ha sido tan frágil, tan sensible. Y tú siempre has sido la fuerte, la independiente. A veces, a los fuertes nos toca sacrificarnos un poquito por los que no lo son tanto. Piénsalo, es lo correcto. Es lo que haría una buena hermana. Cada llamada, cada mensaje, era un intento de erosionar mis defensas, de hacerme dudar de mi propia realidad, de convencerme de que mi deseo de conservar lo que era legítimamente mío era un acto de crueldad monstruosa. No respondí a ninguno. Dejé que los mensajes se acumularan, que las llamadas se fueran al buzón. Me estaba encerrando. Estaba construyendo mi fortaleza, ladrillo a ladrillo de silencio. Pero sabía que ellos no se rendirían. Su siguiente movimiento sería más agresivo. Y yo tenía que estar preparada. La gota que derramó el vaso, o más bien, el diluvio que reventó la presa, llegó un sábado por la mañana. Un sábado en que lo único que yo quería era tomar mi café en paz y leer un libro, un pequeño lujo que rara vez me permitía. El intercomunicador sonó con una insistencia agresiva. Era la voz de mi padre, sin rastro de amabilidad, Elara, baja. Tenemos que hablar. Un nudo de hielo se formó en mi estómago. No dijo, ¿podemos subir? Dijo, baja. Una orden. Miré por la ventana y los vi. Mi padre, mi madre y Sabina, de pie en la acera junto a su coche. Y no estaban solos. Con ellos había un hombre que no reconocí, un tipo de unos 50 años, con un traje brillante que parecía demasiado caro y una sonrisa de vendedor de autos usados. Respiré hondo. Me puse unos jeans y una camiseta, sin darles la satisfacción de arreglarme. Bajé las escaleras, cada escalón un paso hacia la batalla. Cuando salí al portal del edificio, mi padre me señaló al hombre con un gesto de la cabeza. Elara, te presento a Lorenzo. Es un amigo de la familia y uno de los mejores agentes inmobiliarios de la ciudad. El hombre, Lorenzo, me extendió la mano. Su apretón fue flácido y húmedo. Un placer, señorita Rojas. Su padre me ha hablado mucho de la situación. No hay ninguna situación, respondí, retirando mi mano. Y no estoy buscando un agente. Mi madre intervino, su voz como el chirrido de una tiza en una pizarra. No seas grosera, Elara. Lorenzo está aquí para ayudarnos a todos. Ha traído una oferta. Un comprador listo para pagar en efectivo.
Podemos resolver esto hoy mismo, de forma rápida y limpia. Me quedé mirándolos, atónita por su audacia. No solo habían ignorado mi negativa, sino que habían traído a un extraño, a un cómplice, para emboscarme en la puerta de mi propia casa. Lorenzo sacó una carpeta de su portafolio de piel. La abrió con un movimiento ensayado. Mire, señorita. Mi cliente está muy interesado en la zona. Está dispuesto a ofrecer 12 millones de pesos. Cierre en 30 días. Es una oferta muy generosa, considerando el mercado actual. 12 millones. 3 millones por debajo del valor de tasación más bajo. Ni siquiera se estaban esforzando por disimular el insulto. Estaban tratando de estafarme, de intimidarme para que aceptara una pérdida masiva, y lo estaban haciendo en la acera, como si yo fuera una inquilina morosa a la que estuvieran desalojando. La casa no está en venta, repetí, mi voz peligrosamente tranquila. Fue entonces cuando Sabina comenzó a llorar, un llanto agudo y desgarrador que hizo que un par de vecinos se asomaran por sus ventanas. Lo sabía, sollozó, aferrándose al brazo de mi madre. No le importó, prefiere un montón de ladrillos a su única hermana. Mi padre dio un paso hacia mí, su rostro enrojecido por la ira. Ya he tenido suficiente de tu actitud, Elara. Este no es un debate. Lorenzo ha traído los papeles. Vas a firmar. Vas a aceptar la oferta y el dinero se dividirá como corresponde, una parte mayor para tu hermana, que la necesita para empezar su vida, y una parte para ti. Me extendió un bolígrafo y la carpeta. El mundo pareció ralentizarse. Vi el bolígrafo en su mano, la sonrisa engreída de Lorenzo, las lágrimas de cocodrilo de Sabina, la expresión de acero de mi madre. Vi toda mi vida de ser ignorada, minimizada y sacrificada condensada en ese único gesto. Exigían mi capitulación total. Y en ese preciso instante, algo dentro de mí hizo clic. El dolor, la frustración y la tristeza que había estado reprimiendo durante años no se convirtieron en rabia. Se cristalizaron en una resolución fría y pura. La Elara que agachaba la cabeza y aceptaba las migajas había muerto en esa acera. Tomé la carpeta. Miré a mi padre a los ojos. Y con una calma que los descolocó por completo, dije, necesito tiempo para que mi abogado revise esto. Me di la vuelta, les di la espalda y entré en mi edificio sin mirar atrás. El portazo resonó en la calle como el primer disparo de una guerra. La guerra que ellos habían declarado. Y que yo, ahora, estaba dispuesta a ganar. Esa noche, el silencio en mi apartamento ya no era pacífico, estaba cargado de una energía tensa, la calma antes de la tormenta. La carpeta que me habían entregado estaba sobre la mesa de centro, intacta. No necesitaba abrirla. Era un monumento a su traición. Me senté en el sofá, con la mirada perdida, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Luchar contra ellos significaba la guerra total, la ruptura definitiva. Pero ceder significaba la aniquilación de mi propio ser. Me sentía completamente sola. La abuela Inés era la única persona a la que podría haber llamado, la única que me habría entendido. Pero ella ya no estaba. La idea de buscar un abogado, de iniciar un proceso legal contra mi propia familia, me revolvía el estómago. Fue entonces, en medio de esa espiral de desesperación, cuando mi laptop emitió un suave pitido. Una notificación. Por inercia, la abrí. Era un mensaje en LinkedIn, una plataforma que rara vez usaba. El nombre del remitente hizo que mi corazón se detenera por un segundo. Darío Aguilar. Hacía años que no sabía nada de él. Darío y yo habíamos sido rivales amistosos en la universidad. Ambos estábamos en la carrera de finanzas en la UNAM, compitiendo por las mejores notas, por la misma beca de excelencia. Él era brillante, ambicioso y, a diferencia de mí, poseía un carisma natural que atraía a la gente. Yo lo respetaba. Después de la graduación, nuestros caminos se separaron. Yo me especialicé en contabilidad forense, un campo discreto y analítico. Él, fiel a su naturaleza, se lanzó al mundo de la tecnología y fundó su propia empresa. Ahora, según su perfil,
Darío Aguilar era el CEO y fundador de Stellar Marketing, una de las agencias de marketing digital más innovadoras y de más rápido crecimiento en México. La misma empresa donde, irónicamente, trabajaba mi hermana Sabina. La misma de la que Sabina no paraba de presumir, contando a todos cómo era la estrella en ascenso, y cómo el mismísimo CEO había notado su inmenso talento. Con manos temblorosas, abrí el mensaje. Hola Elara, soy Darío Aguilar. Sé que ha pasado mucho tiempo. Espero que este mensaje no sea inoportuno. Te escribo por algo un poco inusual. Por casualidad, a través de contactos profesionales en el sector inmobiliario, me ha llegado el rumor de que podrías estar considerando vender una propiedad en Polanco. Mi empresa está buscando activamente un espacio en esa zona para un nuevo proyecto. Si el rumor es cierto, me encantaría tener la oportunidad de conversar. Saludos, Darío. Leí el mensaje 3 veces. El universo tenía un sentido del humor retorcido y exquisito. En el momento de mi mayor desesperación, la solución no solo aparecía, sino que lo hacía de la forma más irónica y poética posible. Una idea, audaz y aterradora, comenzó a formarse en mi mente. Una jugada tan inesperada que ni el mejor jugador de ajedrez podría haberla anticipado. Recordé las palabras de mi abuela: deja que su propia arrogancia sea la que los haga cometer un error. El error de mi familia fue pensar que yo estaba sola y acorralada. No sabían que el tablero de juego era mucho más grande de lo que imaginaban. Pero mientras la idea tomaba forma, una punzada de culpa me atravesó. ¿Me estaría convirtiendo en ellos, usando la manipulación, el secreto? Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré las luces de la ciudad. No, me dije a mí misma. Esto no es manipulación. Esto es estrategia. Esto no es venganza. Es autodefensa. Es construir mi fortaleza. Con una nueva determinación, me senté y respondí a su mensaje. Nos reunimos al día siguiente en una pequeña cafetería en La Condesa, un lugar deliberadamente discreto, lejos de los círculos sociales de mi familia. Darío Aguilar, 33 años, según recordaba, había cambiado desde la universidad. El aire de estudiante ambicioso había sido reemplazado por una confianza tranquila y una autoridad que no necesitaba ser anunciada. Vestía de manera informal pero impecable, y sus ojos aún tenían esa misma inteligencia aguda que yo recordaba. Elara, gracias por venir, dijo, con una sonrisa genuina. Me alegra verte. Te ves bien. Tú también, Darío. Felicidades por todo tu éxito. Mi hermana habla mucho de la empresa. Una leve sombra cruzó su rostro. Sí, Sabina. Es entusiasta. Pero no estamos aquí para hablar de ella. Se inclinó un poco hacia adelante. Cuéntame, ¿es cierto lo de la casa? Decidí ser completamente honesta. No tenía sentido andarse con rodeos. Le conté todo: la herencia, la reacción de mi familia, el ultimátum, la emboscada con el agente inmobiliario. Mientras hablaba, él escuchaba con una atención inquebrantable, asintiendo de vez en cuando, su expresión endureciéndose a medida que mi historia avanzaba. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, removiendo su café. Luego, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Lo siento mucho, Elara. Pero, para serte sincero, no me sorprende. Hizo una pausa. Todavía recuerdo la ceremonia de entrega de la beca de excelencia. El premio más importante de nuestra generación. Tú y yo éramos los finalistas. Cuando anunciaron tu nombre, yo te aplaudí. Busqué a tu familia entre el público para felicitarlos. No estaban. Más tarde, me enteré de que se habían ido a mitad de la ceremonia para asistir a un desfile de modas de Sabina en un centro comercial. Me quedé helada. Había olvidado ese detalle. O quizás, lo había bloqueado. Ese día, continuó Darío, entendí que tu batalla era más grande que la mía. Yo solo tenía que ser inteligente. Tú tenías que serlo mientras eras invisible. Siempre te he respetado por eso. Luego, su tono se volvió práctico.
Ahora, hablemos de negocios. Primero que nada, esto es una decisión empresarial. Mi compañía lleva meses buscando una propiedad en Polanco para lanzar un concepto de oficina creativa boutique. Un espacio no corporativo para atraer talento senior. La casa de tu abuela, por lo que he podido investigar, es perfecta. Así que mi interés es genuino y estratégico. Asentí, agradecida por su claridad. Segundo, añadió, odio las injusticias. Y lo que te están haciendo es una barbaridad. Así que, si podemos hacer un negocio que beneficie a mi empresa y, al mismo tiempo, te dé la ventaja que mereces, estaré más que satisfecho. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Tengo un plan, dije, mi voz ganando fuerza. Necesito vender la casa, pero tiene que ser una transacción rápida y confidencial. Y tengo algunas condiciones especiales. Expuse mi idea. Darío no solo aceptó, sino que la mejoró. Ofreció 16 millones de pesos, 1 millón por encima del valor de tasación más alto, para que nadie pudiera acusarme de haber mal vendido. La compra se haría a través de una de sus empresas de inversión para mantener su nombre fuera de los registros iniciales. Y lo más importante, redactaríamos 2 contratos, uno de venta y otro, un contrato de arrendamiento a 10 años para mí, por el ático de la casa, a una renta simbólica, con una cláusula de derecho de tanteo. El derecho a recomprar la casa por el precio original si él decidía venderla. Considera esto una alianza, dijo Darío, extendiendo su mano sobre la mesa. La estreché, sintiendo por primera vez en semanas que no estaba sola. No era solo un negocio. Era un movimiento de ajedrez. Y acababa de encontrar a mi aliado más inesperado. La fortaleza estaba a punto de ser asegurada. 3 días después, mi teléfono sonó. Era mi padre. Su voz era impaciente, autoritaria. Elara, se acabó el tiempo, ¿hablaste con tu abogado? Lorenzo tiene al comprador esperando. Sí, hablé con él, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Y sí, he tomado una decisión, ¿podemos vernos en la notaría del licenciado Campos mañana a las 10? Vengan todos. Incluido Lorenzo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un gruñido de satisfacción. Bien. Me alegra que por fin hayas entrado en razón. Estaremos allí. Colgó. No se le ocurrió preguntar cuál era mi decisión. En su mente, solo había una opción posible, mi rendición. Al día siguiente, llegué a la notaría 10 minutos antes. El licenciado Campos, a quien había puesto al tanto de toda la situación, me recibió con una mirada de complicidad y respeto. Los documentos están listos, señorita Rojas. Todo como lo acordamos. Mi familia llegó puntualmente a las 10, con Lorenzo a cuestas. Entraron en la sala de juntas con el aire de un ejército conquistador. Mi padre se sentó a la cabeza de la mesa. Mi madre se acomodó a su lado, sacando un abanico de su bolso como si fuera un cetro. Sabina, vestida con un traje de diseñador, se sentó frente a mí, con una sonrisita triunfante que no se molestaba en ocultar. Lorenzo desplegó sus papeles sobre la mesa de caoba pulida. Bueno que todos pudimos reunirnos, dijo Lorenzo con su falsa cordialidad. Para agilizar las cosas, he traído el contrato de compra-venta. Mi cliente está listo para transferir los fondos tan pronto como tengamos su firma, Elara. Le pasó el apellido por alto, un pequeño pero calculado acto de falta de respeto. Antes de firmar nada, intervino mi padre, quiero dejar claros los términos de la división. 70% para Sabina, para la casa y los muebles. 30% para ti, Elara. Creo que es más que justo. Sabina añadió, como quien no quiere la cosa, y ya estuve viendo unos diseños de cocina increíbles, mamá. Minimalista, con una isla de mármol. Habrá que tirar un par de muros, pero valdrá la pena. Escuché su conversación, la forma en que planeaban el desmantelamiento de los recuerdos de mi abuela, la forma en que disponían de mi futuro como si fuera de su propiedad. Dejé que hablaran. Dejé que se deleitaran en su victoria. El licenciado Campos permanecía en silencio,
observando la escena con la neutralidad de un juez. Finalmente, cuando Lorenzo empujó el contrato y el bolígrafo hacia mí, no los toqué. En su lugar, junté mis manos sobre la mesa. De hecho, dije, mi voz clara y resonando en el silencio repentino, hay un pequeño problema con la venta. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué problema? Ya no hay nada que discutir. El problema, continué, mirándolos a cada uno a los ojos, es que la casa ya fue vendida. La confusión se pintó en sus rostros. Lorenzo soltó una risita nerviosa. Señorita, eso es imposible. Yo soy el agente exclusivo. No según el registro público de la propiedad, intervino el licenciado Campos, deslizando una copia de un documento oficial sobre la mesa. La transacción se cerró y se inscribió hace 3 días. Sabina fue la primera en hablar, su voz un chillido agudo. ¿Qué? ¿Se la vendiste a alguien más a nuestras espaldas? Me levanté de mi silla. La adrenalina comenzaba a recorrer mis venas. No exactamente. Es complicado. Pero creo que, para ser justos con todos, deberíamos discutirlo en la propiedad misma. Vayamos a la casa. Creo que es importante que todos vean el problema con sus propios ojos. Mi padre se puso de pie, su cara empezando a enrojecer. ¿Qué juego estás jugando, Elara? Ningún juego, papá, respondí, caminando hacia la puerta. Solo estoy siguiendo el consejo que siempre me diste, los negocios son los negocios. Vamos, no querrán llegar tarde a conocer al nuevo propietario. Salí de la sala de juntas, dejándolos en un estado de shock y confusión. El juego había cambiado. Y por primera vez, yo controlaba el tablero. El convoy hacia Polanco fue el viaje más surrealista de mi vida. Mis padres, Sabina y un desconcertado Lorenzo iban en el coche de mi padre. Podía imaginar la atmósfera dentro, una mezcla tóxica de acusaciones, confusión y furia contenida. Yo lo seguía en mi propio coche, un modesto sedán que contrastaba con el BMW de mi padre. Tenía las manos firmes en el volante y la mente extrañamente en calma. La banda sonora de la ciudad, el claxon de los coches, el murmullo de la gente parecía lejana, como si estuviera dentro de una burbuja de propósito. Mi teléfono vibró en el soporte del tablero. Era un mensaje de Darío. Todo listo. La puerta está abierta. Te veo en 5. Suerte. Respondí con un simple gracias. Miré por el espejo retrovisor. Vi el rostro de mi padre en su coche, gesticulando mientras le hablaba a mi madre. Vi a Sabina en el asiento trasero, probablemente enviando mensajes de texto frenéticamente. Durante toda mi vida, esa imagen en el espejo retrovisor, ellos adelante, yo siguiéndolos, había sido la metáfora de mi existencia. Siempre un paso por detrás, siempre en su sombra. Hoy, sin embargo, yo sabía que, aunque técnicamente iba detrás, en realidad les llevaba una ventaja de 3 días y 16 millones de pesos. A medida que nos adentrábamos en las calles arboladas de Polanco, con sus edificios señoriales y boutiques de lujo, la tensión era palpable. Esta era su tierra prometida, el escenario de sus ambiciones sociales. La casa de la abuela era la joya de la corona que sentían que les pertenecía por derecho. Cuando giramos en la calle Campos Elíseos, el corazón me empezó a latir con más fuerza. Y entonces la vi. La casa. Tan sólida, tan elegante como siempre. Pero algo era diferente. Estacionado frente a la entrada, brillando bajo el sol del mediodía, había un vehículo que no encajaba. Una camioneta Mercedes-Benz clase G, color negro obsidiana, un vehículo que gritaba poder y éxito. Desde mi coche, vi a Sabina inclinarse hacia adelante en el suyo, con la mano en la boca. La oí gritar, su voz ahogada incluso a través de los cristales: «Esa es la camioneta de Darío, la camioneta de mi jefe, ¿qué está haciendo aquí?» Mi padre frenó bruscamente. Salieron del coche, sus movimientos eran rígidos, ansiosos. Yo estacioné mi propio coche detrás de ellos, con calma. Me tomé mi tiempo para apagar el motor, recoger mi bolso. Saboreé el momento.
El momento justo antes de que su universo cuidadosamente construido se hiciera añicos. Caminé hacia ellos. Estaban de pie en la acera, mirando la camioneta y luego la casa, sus mentes tratando febrilmente de conectar los puntos. ¿Qué significa esto, Elara?, exigió mi padre. Antes de que pudiera responder, la majestuosa puerta de madera de la casa se abrió. Y en el umbral, recortado contra la luz del interior, apareció Darío Aguilar. Vestía unos jeans oscuros y una camisa de lino blanco, luciendo relajado, como si fuera el dueño del lugar. Lo cual, por supuesto, era. La aparición de Darío en la puerta tuvo el efecto de una granada de silencio. Mi familia se quedó petrificada. Lorenzo, el agente inmobiliario, parpadeaba como si estuviera viendo un fantasma. Sabina fue la primera en reaccionar, su voz un hilo agudo y tembloroso. ¿Darío? De director, ¿qué hace usted aquí, en casa de mi abuela? Usó el formal, usted, un reflejo instantáneo de la dinámica de poder en su lugar de trabajo. Darío sonrió, una sonrisa amable pero impenetrable. Sabina, qué sorpresa. Por favor, llámame Darío fuera de la oficina. Lorenzo, recuperando un ápice de su instinto de vendedor, se abalanzó hacia adelante, con la mano extendida. Señor Aguilar, un enorme placer. Lorenzo Velasco. Entiendo que podría estar interesado en esta magnífica propiedad. Permítame decirle que ha venido al lugar indicado, yo. Darío levantó una mano, deteniendo en seco el torrente de palabras de Lorenzo. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos se enfriaron. Gracias, señor Velasco, pero no estoy interesado en comprar. Hizo una pausa dramática, mirando a cada uno de los rostros estupefactos que tenía delante. Ya he comprado. Soy el propietario. Si un rayo hubiera caído en ese momento, habría sido menos impactante. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que absorbió todo el sonido de la calle. La cara de mi madre pasó del rojo de la ira al blanco del shock. La mandíbula de mi padre parecía a punto de dislocarse. Eso es, imposible, balbuceó mi padre. Esta casa le pertenece a Elara. Pertenecía, corregí, dando un paso adelante para situarme al lado de Darío. Mi voz sonó firme, clara. Tiempo pasado. La transacción se cerró y se registró en el registro público hace exactamente 3 días. El licenciado Campos, que había llegado discretamente y se había mantenido al margen, se acercó con su portafolio. Todo es perfectamente legal y está en orden, señor Rojas. La señorita Rojas ejerció su derecho como única y legítima propietaria. La cara de Sabina era un caleidoscopio de emociones, incredulidad, pánico, traición. ¿La vendiste? ¿Se la vendiste a mi jefe? Técnicamente, se la vendí a una de sus empresas de inversión, aclaré. Pero sí, en esencia, él es el nuevo dueño. Mi madre finalmente encontró su voz, un chillido estridente que hizo que varios peatones se giraran. No puedes hacernos esto, somos tu familia, no tenías derecho. De hecho, señora, intervino Darío, su tono aún cortés pero con un filo de acero, ella tenía todo el derecho. Era su propiedad, su decisión. Y me hizo una oferta que, como hombre de negocios, no pude rechazar. La cara de mi padre se había vuelto de un alarmante tono púrpura. Dio un paso amenazador hacia mí. Esto es un fraude, una conspiración, usted se aprovechó de ella. Darío soltó una carcajada, un sonido genuino y divertido que pareció sacudir los cimientos de la arrogancia de mi padre. ¿Aprovecharme? Señor Rojas, pagué 16 millones de pesos por esta propiedad, 1 millón por encima del precio de tasación. Si alguien se aprovechó de alguien, fui yo. Pero quería esta casa específica, en esta ubicación específica, para un proyecto muy específico. ¿Qué proyecto?, susurró Sabina, y pude ver el miedo real en sus ojos. El miedo no por la casa, sino por su carrera, su estatus, todo lo que había construido sobre los cimientos del favor de sus padres y la percepción de los demás. Darío le dedicó una sonrisa radiante. Y entonces, soltó la bomba. El movimiento final. El jaque mate.
Me alegra que preguntes, Sabina. En Stellar Marketing siempre estamos buscando innovar. Y hemos decidido lanzar un nuevo concepto, la Oficina Creativa Residencial. Un espacio inspirador, no corporativo, para nuestro equipo más talentoso. Y dijo, abriendo los brazos en un gesto que abarcaba toda la casa, será nuestro proyecto piloto. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Así que, felicidades. A partir del próximo lunes, este será tu nuevo lugar de trabajo. Bienvenida a la nueva oficina satélite de Stellar Marketing. Por cierto, tu escritorio estará en ese estudio de ahí, señaló hacia la habitación con el gran ventanal que daba al jardín, el que era el cuarto de lectura de tu abuela. El mundo de Sabina se derrumbó en ese instante. Soltó un gemido ahogado y se tambaleó, agarrando el brazo de mi madre para no caer. La expresión de su rostro no era de ira, sino de puro y absoluto horror. La casa que había intentado robar se había convertido en su prisión. El símbolo de estatus que anhelaba se había transformado en un monumento diario a su propia codicia y a la victoria silenciosa de la hermana que siempre había despreciado. El grito ahogado de mi madre, un sonido agudo de indignación y derrota, rompió el tenso silencio. «Monstruo, eso es lo que eres, un monstruo, hacerle esto a tu propia hermana». Su acusación flotó en el aire, pero antes de que pudiera responder, una nueva voz se unió a la escena. Una voz firme y resonante que venía desde el balcón de la casa de al lado. «El único monstruo aquí es la ceguera, Marta», gritó doña Carmen, una mujer de 80 años, vecina de mi abuela durante más de 4 décadas. Estaba de pie en su balcón, con los brazos en jarras, su mirada fija en mis padres. Inés debe estar sonriendo desde el cielo, ya era hora de que alguien les diera una lección. Mis padres se giraron, boquiabiertos. Siempre les había obsesionado ¿qué dirán?, la opinión de sus vecinos de Polanco. Ser expuestos de esta manera, en la calle, era su peor pesadilla. Doña Carmen no había terminado. Su voz, fortalecida por años de observar injusticias en silencio, resonó en la calle. Todos vimos cómo trataban a esta niña, todos vimos las fiestas de cumpleaños para una y las lágrimas silenciosas para la otra. Inés nos lo contaba todo, nos contaba cómo Lara era la que la cuidaba cuando estaba enferma, mientras ustedes estaban de viaje presumiendo los logros de Sabina, así que no se atrevan a hablar de familia, la única familia que Inés y Lara tuvieron la una en la otra. El discurso de doña Carmen fue como un golpe de gracia. Varios otros vecinos, atraídos por el alboroto, ahora observaban desde sus ventanas y puertas. La humillación de mis padres era pública, completa y devastadora. La fachada de familia perfecta que habían pasado toda una vida construyendo se estaba desmoronando en tiempo real, en la acera de la calle más prestigiosa de la ciudad. Mi padre, rojo de furia y vergüenza, me señaló con un dedo tembloroso. Tú orquestaste todo esto, esta humillación». «Yo no orquesté nada, papá», respondí con calma. «Yo solo vendí mi casa». La verdad, al parecer, se orquestó sola. «Esto no se va a quedar así», rugió mi padre, aferrándose a su última arma, las amenazas. «Vamos a impugnar esa venta, vamos a demandar. Influencia indebida, fraude, encontraremos algo». El licenciado Campos dio un paso al frente, su calma profesional era un bálsamo en medio del caos. «Le ahorraré tiempo y dinero, señor Rojas. El testamento es inexpugnable». La señora Inés se sometió a 2 evaluaciones geriátricas antes de firmarlo, precisamente para evitar este tipo de acusaciones. Ambas certifican que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Y en cuanto a la venta, fue una transacción limpia, por encima del valor de mercado. No tienen ningún caso. Fue entonces cuando decidí jugar mi última carta. La jugada que aseguraba no solo la victoria, sino la partida completa. «Ah», dije, como si acabara de recordarlo. «Hay un pequeño detalle más que olvidé mencionar». Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Como parte del acuerdo», expliqué lentamente, saboreando cada palabra, Darío y yo firmamos un segundo contrato. Un contrato de arrendamiento. Resulta que el nuevo propietario me ha alquilado el ático de la casa. Por los próximos 10 años. A una renta muy
muy razonable. Hice una pausa para que asimilaran la información. La cara de Sabina era un poema. Y hay una cláusula más, añadí, asestando el golpe final. Tengo el derecho de tanteo. Lo que significa que si Darío o su empresa deciden vender esta propiedad en el futuro, yo tengo la primera opción de comprarla de vuelta. Por el precio original de 16 millones. Así que, como verán, no me voy a ninguna parte. Miré a Sabina. Parece que vamos a ser vecinas, hermanita. Y en cierto modo, yo seré la supervisora de tu nuevo lugar de trabajo. Espero que mantengas el jardín tan bonito como lo hacía la abuela. Eso fue todo. El golpe final. No solo había ganado, había reescrito las reglas del juego. Había convertido su arma la casa en mi escudo. Había construido mi fortaleza y me había instalado permanentemente en ella, justo encima de sus cabezas. Se fueron. Sin otra palabra, mi familia se dio la vuelta y se marchó. Derrotados, humillados. Subieron a su coche y se alejaron, dejando atrás un silencio denso. En las siguientes horas, mi teléfono vibró una última vez con notificaciones de ellos, fui eliminada del grupo de chat familiar, bloqueada en WhatsApp, borrada de sus vidas digitales. Habían cumplido su promesa. Ya no era su hija. Y por primera vez en mi vida, me sentí absolutamente, gloriosamente libre. La vida cambió. Sabina duró exactamente 6 meses en su nuevo trabajo. La humillación diaria de tener que entrar a la casa que intentó robar, de verme regar las rosas en el jardín por la mañana, fue demasiado para ella. Renunció. Mis padres, incapaces de soportar la vergüenza social, vendieron su casa en Las Lomas y se mudaron a Querétaro, buscando un lugar donde su historia no los precediera. Y yo me quedé. En la casa de mi abuela. En mi fortaleza. Los primeros meses fueron extraños, solitarios. La victoria tenía un precio, y ese precio era la soledad. Pero era una soledad diferente. No era la soledad de ser invisible en una habitación llena de gente. Era la paz de un espacio que por fin era verdaderamente mío. Empecé a sanar. Cuidé el jardín de la abuela, y con cada flor que brotaba, sentía que una parte de mí también florecía. Acepté esa invitación a tomar un café de un colega. Empecé a construir, pieza por pieza, una nueva familia, una familia elegida, basada en el respeto y el cariño mutuo, no en la obligación y la sangre. Una tarde, mientras ordenaba el estudio de la abuela, encontré una carta que nunca me envió. En ella, había escrito: mi querida Elara, ganaste la partida. No porque fueras más inteligente, sino porque jugaste con el corazón, mientras ellos jugaban con la codicia. Recuerda siempre que el verdadero hogar no está hecho de ladrillos, sino de la dignidad que construyes para ti misma. Ahora, sentada en ese mismo estudio, mirando el jardín bañado por el sol, entiendo sus palabras. Gané mi partida, pero perdí a la familia en la que nací. ¿Valió la pena? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué habrían hecho en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido, por favor, dale a me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo recuperar tu poder.